Hola, mi nombre es Sebastián Cifuentes y hoy hablaremos sobre Karl Popper y su falso cinismo. Bueno, Karl Popper fue un filósofo austriaco que más tarde se convertiría en ciudadano británico. Sus grandes logros le valieron de numerosos reconocimientos, incluso fue nombrado caballero por la propia reina Isabel II. Las principales ramas de la filosofía de las cuales hablaría Popper sería la epistemología y la filosofía de la ciencia, de las cuales hablaremos a continuación. La epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar y analizar la creación y adquisición de nuevos conocimientos, como también de estudiar los métodos que se utilizan para llegar a estos. La raíz etimológica de esta palabra es episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa el estudio. Bueno, si tuviéramos que resumir esta rama de la filosofía a dos preguntas, tendría que ser ¿qué podemos llegar a conocer y a través de qué métodos? Bueno, pero ¿por qué es necesario estudiar sobre la epistemología? Bueno, primero que nada nos permite determinar cómo podemos llegar a alcanzar conocimientos, las características de estos, las propiedades, y en el fondo, que si determinamos una metodología clara, precisa, nos va a hacer o nos va a resultar mucho más fácil llegar a nuevos conocimientos, que es en el fondo lo que nosotros queremos como raza humana. Karl Popper fue uno de los grandes de la epistemología, pero no solo esto, sino que también de los filósofos de la ciencia con su falso cinismo que veremos a continuación. El falso cinismo o racionalismo crítico de Popper. Bueno, esta es la filosofía que plantea Popper para la epistemología. Como su nombre lo dice, va con la corriente filosófica del racionalismo, que tiene que ver con el uso de la razón antes que el empirismo, que vendría siendo la de las experiencias. Bueno, tenemos que tener bien en claro que las bases de este pensamiento es antiinductivista. Bueno, el inductivismo es un método científico que nos dice que de cosas particulares podemos llegar a cosas generales. Bueno, el falsacionismo tiene más que ver con el deductivismo, que tiene que ver con de lo general llegar a algo particular. Además, Popper va en contra del verificacionismo. ¿Y qué es el verificacionismo? Bueno, el verificacionismo es la búsqueda de corroborar nuestras hipótesis, es decir, mostrarlas como verdaderas. Bueno, Karl Popper, con su falso cinismo, lo que promueve es básicamente el destruir las hipótesis, o más que nada, el mostrar que es falso. ¿Por qué? Bueno, Popper nos dice que las verdades absolutas no existen. Es decir, si es que tú buscas con tu hipótesis mostrarla como verdad, esto no es así, ya que no importa cuántas veces la demuestres como verdad, existen infinitos casos. Es decir, si tú la muestras como verdadera 100 veces, 1000 veces o incluso 1.000.000 de veces, no basta, ya que existen infinitos casos, y la probabilidad de que esta sea verdad siempre va a ser cero. Al contrario, Popper promueve algo mucho más simple, sino que buscar lo falso en las hipótesis o en las teorías. Por ejemplo, que tengas 1.000.000 o 2.000.000 de cuervos negros, incluso que en la generalidad existan cuervos negros, no quiere decir que no exista, por ejemplo, un cuervo blanco. De hecho, los existen, lo que pasa es que no son tan comunes. Y como dijimos, no existen verdades absolutas, ni mucho menos existen verdades en la ciencia, y eso lo podemos ver a diario. Por ejemplo, teorías de hace 200 años obviamente no van a ser las mismas que tenemos actualmente, sino que la ciencia se mueve constantemente. Es algo, por así decirlo, dinámico. No son inamovibles las teorías, sino que en cualquier momento estas se pueden derribar trayendo o dándonos a luz nuevas que explican mejor los fenómenos. Es por esto que Popper nos dice que la ciencia se construye a través de la acumulación de afirmaciones falseables, las cuales aún no han logrado ser refutadas. Y es lo que vamos a ver a continuación con su criterio de demarcación. El criterio de demarcación de Popper, la falsabilidad. Bueno, a través de su obra La lógica de la investigación científica, Popper intenta hacer una limitación de la ciencia, es decir, intenta distinguir más o menos de lo que es ciencia a lo que es metafísica. Bueno, para Popper, para que una afirmación sea considerada parte de la ciencia, tiene que ser falsable, es decir, tiene que haber por lo menos algún caso en la que ésta pueda ser refutada. Esto será lo que llamaremos falsabilidad. En el caso de que no se pueda dar esto, simplemente no va a ser parte de la ciencia o no va a ser motivo de estudio científico y formará parte de pseudociencias o si no, simplemente de la metafísica. Pero ojo, Popper sí le da un sentido a la metafísica. De esto hablaremos más tarde con
enfrentando el positivismo lógico con el racionalismo crítico. Bueno, independiente de que esta hipótesis salga triunfadora, por así decirlo, que sea comprobada o no, si cumple con el criterio de falsabilidad, basta para que sea estudiada científicamente. Esto será lo que llamaremos falsabilidad, es decir, da lo mismo que una hipótesis sea rechazada o comprobada. Si cumple con el criterio de la falsabilidad, sí amerita un estudio científico. En cambio, si es que no, simplemente va a ser parte de la metafísica o si no de la pseudociencia. Pero ojo, Popper sí le da sentido a la metafísica, y de esto hablaremos incluso más tarde. Por ejemplo, una proposición científica podría ser el decir que Chile cuenta con armas de destrucción masiva o también que Estados Unidos cuenta con armas de destrucción masiva, ya que cumplen con el criterio de falsabilidad. Por otra parte, tenemos lo dicho por un político estadounidense, lo cual sería una proposición claramente no científica, ya que no cumple con el criterio de falsabilidad, lo que dice más o menos así. En Irak existen armas de destrucción masivas, el no haberlas encontrado aún significa o demuestran, mejor dicho, lo bien escondidas que están. A ver, ¿por qué esto no sería una proposición científica? ¿Por qué? Bueno, ya que no existe un escenario posible en la que ésta pueda ser refutada. O sea, en todas sale, por así decirlo, victoriosa o verdadera. Por esto, Popper dice que esto no tiene sentido analizarlo científicamente. Es gracias al criterio de marcación que Popper nos dice que la ciencia no es la acumulación de verdades, ni mucho menos de verdades absolutas, sino que más que nada es la acumulación de teorías que aún no han sido logradas ser refutadas. Pero como lo dije anteriormente, la ciencia no es algo estable, siempre está en constante movimiento y se van refutando o corroborando teorías. Ok, hagamos un resumen de lo que tenemos hasta ahora. Existen dos corrientes, el racionalismo crítico y el positivismo lógico. Bueno, por una parte, el racionalismo crítico propone el deductivismo y el falsacionismo. Por otra parte, el positivismo lógico nos propone el inductivismo y el verificacionismo. De esto ya hablamos un poco antes. El falsacionismo, a diferencia del verificacionismo, busca falsear la hipótesis. En cambio, el verificacionismo lo que busca más o menos es corroborar las hipótesis a través de repetidas confirmaciones. Popper es claro y conciso. Existen infinitos casos. Es imposible determinar que esa afirmación sea verdadera, por lo cual basta simplemente con buscar un caso en el que sea falso. Además, Popper nos presenta el deductivismo, es decir, de lo general y de lo particular, que vendrían siendo los hechos. Es por eso que dice que las teorías anteceden a lo que vendrían siendo las experiencias. Más que nada, dice que las experiencias, lo que vendría siendo las experiencias es la búsqueda de falsear la hipótesis. Por otra parte, tienen diferencias respecto de la metafísica. Por ejemplo, Popper dirá que la metafísica sí tiene un sentido. Por ejemplo, preguntarnos cosas sobre la teología sí lo van a tener. Y personalmente también considero eso. En cambio, los positivistas lógicos dicen que estas simplemente son afirmaciones sin sentido. Bueno, en conclusión me gustaría decir que ni el racionalismo crítico ni el positivismo lógico es que tengan la razón por completo. O sea, ambos métodos, por así decirlo, son completamente viables para adquirir conocimientos. Y creo profundamente que ambos han sido un gran aporte para la ciencia. Es decir, no solo podemos llegar al conocimiento a través del seguimiento de uno o del otro, sino que más que nada depende de uno y del que más te acomode. De hecho, a día de hoy se utiliza ya sea el método de deducción o de inducción. Dicho esto, no queda más que agradecer su atención. Muchas gracias y hasta la próxima.